Ahí está. Okay. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicas. Bueno, acá es casi el mediodía. Allá no sé. En Argentina son las 11:20. Acabamos de comer. 3 y ¡Ay, qué 20. lindo! Bueno, Sí, está bien sí, entonces. Estamos. sí. Aquí verano y aquí invierno ya, que vamos viendo asomar la primavera. Dentro de un mes nos llega, ¿eh? Hay ganas, Alexandra. Ay. No, aparte está haciendo muy buen tiempo estos días, Sí, Ay, qué que lindo. no nos Qué podemos lindo. quedar. Qué lindo. Sí. A mí me gusta más el verano, así que yo estoy en esta época, estoy muy feliz. Si me preguntan en julio, estoy más bajón, más oscuro, más lúgubre. Pero ahora estoy Ya, muy feliz. Me sienta mejor el calor. el calor. Bueno, a mí también, ¿eh? A Ay, muy disfrutarlo. bien. Pues oye, vamos a empezar bueno, te contamos que te conocimos a través de Instagram dándole a Ok. Alexandra a hashtags como locas, ¿no? Abogacía consciente, abogacía sistémica, no sé exactamente qué hashtag en concreto, ¿lo recuerdas, Alexandra? No sé. Todos Todos. abogados conscientes. Ciencia y derecho, hasta que te encontramos a ti y a otros profesionales en Argentina, pero tu propuesta nos pareció la hostia y queríamos saber más sobre lo que, pues eso, sobre lo que propones y cómo ha sido el camino hasta llegar a este superproyecto. ¿No? ¿De qué te diste cuenta para llegar hasta aquí? Hasta acá. Bueno, yo que primero puedo empezar para la sistémica, primero viene el orden y después fluye la energía, ¿no? Entonces, para ponerle un orden, primero me parece que voy a tomar la segunda pregunta, que es cómo llegué hasta acá. La verdad es que yo estudié abogacía porque me quería dedicar al derecho ambiental, porque en realidad yo tenía mis papás estaban divorciados y mi papá vivía en un barco. Entonces, en un barco en una zona de La Plata que es Berisso, que está Copetro, hay muchas petroleras alrededor, entonces hay todo un tema de la contaminación del agua, mi contacto con la naturaleza fue muy profundo porque, o sea, el tiempo que yo estaba con mi papá, mi casa era el barco, y el tiempo que estaba con mi mamá, en mi casa era como medio una casa común y corriente. Entonces eso me dio como, o ese es el análisis a nivel intelectual que hice yo de la problemática, ¿no? Entonces estudié abogacía en realidad para eso. Cuando me recibí, hice la especialización en Derecho Ambiental y empecé a trabajar con causas de incidencia colectiva, con class action. La verdad es que fue un largo camino, me encontré con gente muy amorosa y me vi una madrugada, yo dejaba para la noche las impresiones para poder hacer un traslado, por ejemplo, por cédula, porque tenía que usar todas las impresoras de la oficina porque eran muchas causas. Y había una que era contra una papelera de Quilmes, y eran muchos demandados en muchos expedientes y me vi un día, es como que me escindí del cuerpo, me vi un día, yo usaba 5 resmas de hojas para cada traslado. Lo hacía a la madrugada porque era imposible en otro momento porque el caos de la oficina no me lo permitía. Y me vi como en esa contradicción, ¿no? Como demandando una papelera para que cierre, y yo digo, ¿cómo le doy traslado si no tengo el papel que produce la papelera? Y era como que ahí yo me vi frente a como un planteo muy hipócrita de mí misma, de lo que era el derecho ambiental, ¿no? Yo digo, yo no estudié para esto, no sirve nada para nada. Entonces me dediqué al derecho aeronáutico. Trabajé un tiempo en derecho aeronáutico, pero tampoco me llenaba de forma completa. En el medio, bueno, ese vacío existencial me llevó por la noche oscura del alma, ¿no? Como decir, yo nací para ser abogada, ¿no? Nunca jamás en mi vida me planteé otra cosa, hice otras cosas, ¿no? Estudié danzas, todo, pero todo fue un acompañamiento, un sostén emocional para que yo pueda, con mis traumas, que son muchos, poder atravesar la carrera de abogacía, qué sé yo, aprender cosas de memoria para mí
todavía sigue siendo tremendamente imposible. De hecho, no sé ni cómo me recibí de abogada, porque iba y no, llegaba y era como un blanco, pero no un blanco que en ese momento me llegaba la inspiración divina y se me iluminaba, no se me prendía ni una vela, digamos, ¿no? Entonces, la carrera me costó mucho, ejercer la profesión me costó mucho porque yo veía que en definitiva yo había estudiado para ayudar al todo, al otro, y eso no lo podía hacer, y era como agua que se me iba entre las manos, la vida se me pasaba, y no había especialización que me reorientaba. Una compañera del trabajo me dijo que vaya a lo de su psicóloga, que me iba a ayudar, y ahí la psicóloga me preguntó por qué yo había empezado a hacer, en ese momento hacía derecho aeronáutico. Yo le dije, bueno, como mi papá vivía en un barco marítimo, doy derecho de la navegación en la facu. Me dice, no, pero marítimo es marítimo y aeronáutico es aeronáutico. ¿Por qué aeronáutico? Ay, yo digo, qué sé yo, nena, o sea, porque la vida... Y me dice, averiguate un poquito más en tu familia. Bueno, empiezo a trabajar sobre mi árbol genealógico, me acordé. Mi abuelo era piloto, mi bisabuelo era piloto. Voy a la otra sesión, le cuento esto, me dice, ¿y cómo fallecieron? Yo digo, bueno, mi bisabuelo falleció, me acuerdo, en un accidente, y en ese momento la psicóloga se llama Paola Frechero, que es una luminosa, si la quieren buscar. Sí. Nos la apuntamos. Ha encendido muchas luces. Me dice, bueno, pero entonces tu bisabuelo tenía la culpa. Cuando me dijo así, me agarró una bronca, pero una bronca asesina. Yo digo, ¿qué se mete esta mina? ¿Qué sabe de mi bisabuelo? Y yo me puse como colorada del enojo. Y ella me dijo, ¿te das cuenta que lo que yo te estoy diciendo no tiene proporción a tu hiperreacción? Digo, yo a mi bisabuelo no lo conocí. De hecho, no había visto su cara en una foto en toda mi vida. Entonces no había como... No tenía sentido esa reacción mía. Bueno, finalmente, ¿qué pasa? Me manda a analizar, ¿no? Yo dije, bueno, yo voy a llegar a mi casa, vivía con mi tío en esa época, voy a mirar la foto de mi bisabuelo, y ahí mi bisabuelo me va a hablar, me va a decir, por acá. Bueno, no encontré una puta foto de mi bisabuelo, ¿puedo decir mis palabras? De mi bisabuelo. Encontré un recorte del diario que contaba cómo había sido el accidente. Bueno, mi abuelo no, como yo, o sea, estaba bien lo que yo decía de defenderlo, ¿no? Mi abuelo no era el comandante, es decir, no era el piloto, sino que era el instructor del piloto. Entonces, para el derecho aeronáutico, en ese momento, era una responsabilidad agravada. En el accidente fallecieron todos y la única que vivió fue una mujer. Ese día dije, chau, esto es, yo esto lo tengo que llevar a la oficina, porque esta circunstancia de cómo viaja la justicia de modo transgeneracional, o sea, cómo nosotros llegamos a ser abogados, porque somos terriblemente fieles a mandatos inconscientes, tiene que ser oído. O sea, yo no puedo dejar de replantearme cómo llegué hasta acá. Por eso empecé por ahí, ¿no? Wow. ¿Por qué estudié abogacía? ¿Por qué desde la conciencia y por qué desde el plano inconsciente? Y esto viene a la segunda pregunta que vos me hacías, ¿no? ¿Cómo es mi método de trabajo? Bueno, para mí todo conflicto se presenta como un iceberg. Y se los voy a decir porque esta no es una idea mía, esta es una idea de una psicóloga, una perito de Uruguay, que se llama Tania, pero no me acuerdo el nombre y ya se los digo, Tania Camargo, que es una genia, y aparte que es, primero que es genia, segundo que es humilde, y tercero que es uruguaya, o sea que es lo mejor. Bueno, esta idea la tomé de ella, ¿no? Como esta estructura del iceberg. Entonces, hay una parte que está por debajo, por arriba de la superficie, que es la que fácilmente toda persona percibe de una problemática. Digo,
Un conflicto jurídico se presenta como un iceberg. Entonces hay una parte que está arriba, que se ve, que son los hechos jurídicos, que es que chocas, o sea, desde el problema y el hecho, ¿no? Chocas, tenés que hacer una demanda, mandar una carta de documento, hacer un reclamo al seguro, o alguien fallece, hay que hacer la sucesión, esos son hechos. El hecho en sí es inerte, es decir, no es bueno, no es malo, no genera absolutamente nada. Debajo de esto que se ve en la superficie está el sustrato, que es la faz emocional del conflicto jurídico. Es decir, que son las consecuencias emocionales que ese hecho técnico genera en la vida de un sujeto. Entonces, un conflicto jurídico si atiendo a las dos fases del conflicto, a la técnica y a la emocional. Y como abogados, o abogadas, o abogades, diseñamos en general estrategias que solo atiendan a la faz técnica. Eso tiene muchas consecuencias. La principal es que no diseñamos soluciones que tiendan a ver lo esencial y que como consecuencia atiendan a la raíz real del conflicto jurídico. Porque la raíz es siempre inconsciente. Wow, total. Qué guay. Entonces, para poner un ejemplo, ¿no? Para que se entienda un poco mejor esta fumada que estoy hablando. Claro, porque tú de ahí, Sol, decidiste estudiar sistémica, ¿no? Porque claro. tú ahí está. Sí, hice la formación en constelaciones familiares. Que es larga. Son 3 años. Eso es. Son 3 en años España también. Claro, entró en 3 años y 1/4 de prácticas. O sea, son casi 4 años. La verdad, yo estudié sistémica porque yo estaba estaba en un vacío existencial. O sea, yo no es que estudié sistémica, pero digo, esto lo voy a llevar a la oficina, voy a hacer la mejor. No, yo me sentía morir todos los días. Es decir, si yo tenía un despertador o un arma al lado de la cama, y bueno, por ahí me pegaba un cuetazo, porque me sentía morir, porque sentía que no tenía sentido la existencia, no había perdido esa. Entonces hice todo lo que me decían, si me decían, mira, tenés que tomarte 5 litros de agua de la zanja todas las mañanas, me los tomaba, no me importaba, porque yo quería sentirme bien, ¿no? Pero no era tanto como una crisis profesional, ¿no? De qué estoy haciendo sino era una crisis personal que luego trasladaste en lo profesional, ¿no? Exacto, lo que pasa es que yo no me veía haciendo otra cosa que no sea abogada. Yo nací para ser abogada. O sea, por eso no digo que yo trabajo yo soy abogada sistémica, porque está dentro de mi esencia. Y lo que pasaba es que yo tenía una lucha interna entre mi yo profesional y mi yo de todos los días. O sea, era incompatible lo que yo hago. Por eso en un momento lo tuve que integrar, porque todo lo que a mí me hacía bien, empecé a estudiar astrología, chamanismo, o sea, todo lo que se me presentaba, los 5 litros de agua de zanja también, digo, todo. Ayahuasca, guachuma, el sapito. Le metí a lo que, si vos me decías venite, ahí estaba, temazcal, porque el tema es cuando me empezó a hacer bien. Cuando me empezó a hacer bien, había una parte de mí que era un orgasmo permanente y hay otra parte que era tétrica, que era cuando estaba laburando. Y ahí, otra vez, la paradoja existencial de la vida. Por eso, en algún punto los tuve que como que unir, ¿no? Integrar. Que me hizo sentido porque empezás a entender un montón de cosas que uno, para las que se te fueron presentando, cosas que son dolorosas, problemáticas, ¿no? Para la mirada sistémica, en realidad para el derecho sistémico, un abogado puede, porque el derecho sistémico es transversal a las otras ramas del derecho. Y transversal, el derecho ambiental también es transversal, pero no es la misma transversalidad. Es decir, el derecho sistémico, como trabaja sobre lo técnico y lo emocional, y por eso es sistémico, porque aborda las dos cosas, o intenta mirar desde una perspectiva ampliada, lo que trabaja desde lo técnico
atraviesa diferentes puntos de diferentes ramas del derecho. Y ahí está la complejidad del derecho sistémico. Ustedes me decían que una hacia laboral y la otra hacia civil y comercial o civil, una cosa así. Bueno, yo bucearía un poquito más, porque seguramente tienen un par de temitas en los cuales ustedes se sienten como que es casi acabar, ¿no? ¿Cómo se dice allá en España, ¿no? Como que es un orgasmo. Entonces, en esas áreas son porque las tienen elaboradas hacia adentro, ¿no? ¿Hay alguna problemática de la vida transgeneracional o de la vida cotidiana de ustedes que les permitió terminar de cerrar un ciclo en algo? Y solo ahí se pueden poner con todas las herramientas al servicio de la vida, al servicio de un otro. Y al servicio de un otro digo porque para mí el proceso judicial, el proceso de resolución del conflicto, un conflicto jurídico, es un proceso de evolución espiritual que demanda un salto cuántico. Y el salto cuántico está en el momento en que yo me hago responsable de modo incondicional de todas las circunstancias que a mí me llevan a que la olla esté, claro, en ebullición. Bueno, Súper. básicamente eso. Justamente era un tema que hemos estado tratando mucho con Alexandra, ¿no? El hecho de que cualquier conflicto jurídico tiene estos dos aspectos, ¿no? O sea, un conflicto jurídico siempre va a llevar, no sé si un conflicto emocional, pero bueno, un sufrimiento, y luego pues uno puede analizar de dónde viene o por qué viene o para qué viene, pero muchas veces, y esto lo veía yo en tu Instagram, que decías, vale, se ha resuelto el proceso legal, pero a lo mejor puede quedar mucho sufrimiento en la persona aún allí, latente, y ese conflicto sigue estando. Mira, a nivel jurídico, por ejemplo, yo de legislación española no sé, o sea, pero digo, porque no sé cómo será allá, pero acá el proceso sucesorio tiene fuero de atracción, es decir, que todos los problemas jurídicos con un muerto se van a radicar a donde está la sucesión. Entonces es como si fuera, la sucesión yo la veo como si fuera un embudo. Y cuando yo a algo le pongo un nombre, si el nombre es el arquetipo de la cosa, lo empiezo a programar, ¿no? A nivel, digo, esto no es esotérico, digo, es cuántico, es energético, está. Y si no, metan los dedos en el enchufe a ver qué pasa, ¿no? Pero digo, si yo a una sucesión digo que es un fuero de atracción de problemas, entonces, siempre que una persona tenga una problemática, yo le tengo que preguntar cómo estás con una sucesión. Si tiene una sucesión abierta, yo hasta que no solucione eso, no puedo solucionar lo otro. Por ejemplo, les voy a contar un caso. Tengo una señora que me viene a ver porque tiene un divorcio un poco problemático, ¿no? Pero, a ver. Creo que se ha cortado. Yo les estoy ahora, ahí está. Bueno, tiene una señora que me viene a ver porque tiene un divorcio un poco problemático. Hicimos unas entrevistas con ella y el actual ex cónyuge, y yo le pregunto a ella de dónde venía el dinero, ¿no? O sea, la discusión estaba focalizada en la casa. ¿De dónde había venido el dinero para comprar esa casa, ¿no? Porque en sistémica lo que uno va es como buscando, primero buscas hacia abajo, o sea, lo técnico en las primeras entrevistas sale, ¿no? Pero después vas hacia abajo y decís, bueno, ¿dónde está la punta del ovillo para que yo empiece a tirar hasta que llego al punto de dolor? Entonces, bueno, el punto de dolor era la casa, que era lo que no estaba pudiendo, o sea, el acuerdo estaba todo desacuerdo, dado, pero ¿no? Claro, el desacuerdo estaba en relación a la casa. Me pongo a averiguar cómo habían comprado la casa, y el dinero era parte de la sucesión de uno de los padres de esta chica. Entonces ahí la pregunta era, bueno, ¿cerró esta sucesión? Ella me dice, no, estaba todavía ahí patinando también en el barro, pero yo la pensaba dejar, me dice ella, para después del divorcio. Y la verdad es que para la sistémica, primero siempre es el orden. Entonces, primero vamos a la sucesión y
y a elaborar todo lo que no se terminó de elaborar ahí. Porque yo no puedo agregar a la vida de un sujeto un segundo luto si no tiene mínimamente elaborado el primero, que es con sus progenitores. Qué bueno. Entonces, una sucesión es un proceso de luto. A nivel jurídico es un proceso judicial, pero a nivel personal es un proceso de luto. Lo que yo no puedo hacer es escindir, separar esos procesos, porque la que me viene a ver no es una persona dividida, es una comunión, es un solo sujeto, es un individuo. Entonces, si yo no diseño una estrategia de abordaje que solucione los problemas de esa sucesión, yo como abogada no voy a poder solucionar los del divorcio. Total, guala. Sí, sí, sí. Qué interesante. Y así, me surge preguntarte, Lo que sea. ¿qué tipo de, digamos, bueno, entendiendo que esto tiene un encaje innovador y revolucionario en Argentina también, pero a lo mejor no tanto en relación con España, ¿no? Las personas que vienen a ti ya vienen un poco, no solo a que le resuelvas el problema legal, sino también a ese más allá, ¿no? Un poco el para qué, o qué es lo que tengo que trabajar un poco más allá, es decir, ¿qué tipo de ¿Qué tipo de cliente tienes? clientes? Sí. Claro, sería como la pregunta que te hacen cuando empezás a trabajar la marca personal, ¿cuál es tu cliente ideal? Una cosa así, ¿no? ¿O cuándo es tu buyer persona? Algo así le dicen. Bueno, eso fue mudando en la medida que yo me fui también aceptando y que lo que hago me empezó a dar menos vergüenza, porque yo al principio... incluso hace poco un abogado me escribió por Instagram, así como me escribieron ustedes, me escriben otras personas. Por eso siempre el mundo se maneja en perfecto equilibrio. Ustedes me escriben abriendo totalmente el corazón, y otro abogado me escribía: te quiero hacer una pregunta, ¿vos atendés en bata? ¿En el estudio en bata? ¿Saben lo que es la bata? Sí, sí, sí. De un médico, bueno, no sé los psicólogos en Argentina. Ahí en España no. No es como en bata es como clínica, si fuera un no. deshabillé, como si fuera una cosa medio... Yo le digo, no. Pero, y me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo uno construye la imagen? Y me dice que le daba mucha gracia lo que hacía yo. Yo decía, vos sabés que a mí también me da mucha gracia. Y yo me empecé a dar cuenta que a mí me divierte mucho lo que hago yo. Claro. Y primero que me tomó mucho el pelo, pero me divertí tanto con él. De hecho, me hice amiga de él y piensa totalmente diferente que yo. Pero toda esa bardeada, toda esa forma irónica de referirse a mi modo de ejercer la profesión, primero que obviamente habla más de las ganas de él, porque por algo se acerca, ¿no? Total. Pero también de decir, bueno, che, me pueden mirar también con ojos críticos, y eso está muy bueno porque a mí me hace crecer. Claro. Así que al principio, claro, me venía a ver gente y salían corriendo del miedo. Tengo un ingeniero que un día me dice, claro, lo que pasa es que vos me hablás, y si yo tiro el celular al piso, la gravedad hace que el celular caiga. Y todo lo que vos me planteás, como que no es tan estructural, matemático y tal. Claro, claro. Digo, en la medida que la gravedad siga haciendo que de acá dentro del ojo salgan lágrimas y terminen en el pañuelito que te di hace un rato, o sea, ¿estamos hablando de la misma gravedad? Sí. Pero fíjate que hay algo emocional que es tremendamente innegable. Es decir, esa persona, bueno, obviamente la acompañé un tiempo hasta que se pudo sostener. Hoy por hoy, si viene a verme a alguien que por ahí no tenga ganas, o sea, si es alguien que está convencido que enfrente tiene un enemigo y que a ese enemigo lo quiere destruir, yo no lo puedo acompañar porque a mí me hace muy mal eso, porque yo no nací para eso. No, o sea, la sistémica trabaja sobre el equilibrio, y el equilibrio entre el dar y el tomar. Hellinger señala que la venganza no es algo que está mal, es decir, si vos me haces un daño, yo te hago un daño, pero siempre va a ser menor. ¿Mm?
o sea, eso como que hay que ponerlo en tela de juicio, y que no es abolicionismo el derecho sistémico, ¿no? No es que, bueno, pobrecito cometió, no. Total. Pero es responsabilidad incondicional de todos los involucrados, digo. Si a mí me sucede algo, ¿por qué me sucede? Y la gente que me viene a ver a veces tiene ganas de elaborar algunas cosas y las trabaja conmigo. Hay veces que yo también, o sea, yo soy terapeuta en la medida que me formé, pero yo nací para ser abogada. Claro. Entonces, te puedo acompañar por ahí un poco, pero después yo me rodeo con profesionales que pueden sostener. Claro, entonces derivas a profesionales. Sí, tengo psicólogas sistémicas que me apoyan, o gente que trabaja con otras terapias que también, que me sostiene a mí desde lo técnico, ¿no? Porque en determinadas situaciones, lo que vos me preguntabas también es como que al principio me venía a ver gente que con cosas que yo ya sabía hacer. Y ahora me vienen a ver personas que por ahí o no son de Argentina, y para mí es un tremendo desafío profesional, claro, porque claro. me tengo que poner a estudiar cosas que no tengo la más pálida idea. Entonces lo que empecé a hacer es que la parte técnica me asocio con alguien que más o menos resuene con mi modo de laburo. Yo lo que hago es cuando viene una persona, primero tenemos una primera entrevista, escucho la problemática, de la problemática hago un diagnóstico y con ese diagnóstico diseño una estrategia jurídico-sistémica. Entonces a veces para la estrategia jurídica tengo otros profesionales que me sostienen, ¿no? Porque claro, cuando es derecho que no es argentino, ¿no? Sí, bueno, desconozco si entre regiones cambia también el derecho sucesorio. No, sí, pero con Panamá, México, todo, no tengo ni idea aparte, porque, o sea, y aparte que la verdad es que me supera tremendamente. Claro. Y acá en Argentina también, o sea, desde, qué sé yo, hay cosas que yo no... Sí, otras ramas, ¿no? Otras ramas claro. del derecho que puedes no tocar o no estar. Obviamente no se puede estar en todo. Entonces. Exacto. Total. Yo me surgía... Ay, dale. No, te iba a preguntar un poquito en qué clase de casos, ¿no? Sucesiones, derecho de familia, divorcios. Claro. Te enfocas más en eso, ¿no? Yo tengo la habilidad no sé si saben algo de astrología, pero yo soy ascendente Escorpio y tengo a Plutón en conjunción al ascendente. Y la mayoría de los planetas, no sé si la mayoría, pero tengo muchos planetas que salen por mi ascendente. Entonces tengo el arquetipo de muerte y transformación, es algo en lo cual yo me manejo como pez en el agua. Entonces, las sucesiones no es que me salen muy bien, como que naturalmente los divorcios, los cierres sí, como que atraes esa societarios, energía. claro, sí, siempre enfrente o sea, es el desafío del ascendente, ¿no? Trascender o como destino, terminar de elaborar todo lo que implica un cierre. Entonces, todo lo que implica un cierre, divorcios, sucesiones, liquidaciones de sociedad conyugal o sociedades comerciales. Pero sí, en eso sí, todo lo que es sí, un final, sí, entendemos. Y qué fuerte, esto también lo vi en tu Instagram, como en algún post también hacías una propuesta de llegar a mezclar astrología o no. ¿Por qué te pido la carta natal para luego, bueno, para luego conocerte mejor, evidentemente, todo? Claro, porque la carta, para mí la carta natal es como tac, 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 o sea, es abuelo de pájaro, a quien tengo enfrente, y eso a mí me ahorra tiempo de vida irrepetible, y a la persona también. Entonces, si bien la carta natal no es algo, bueno, tiene que ver mucho con la matemática, la verdad, ¿no? Pero no es algo que es una ciencia exacta que va a ser la persona tal cual, no, pero
las neurosis están ahí, o sea, si tenés la luna en Escorpio, tenés la luna en Escorpio, no tenés en otro lado. Entonces, tu refugio emocional va a estar siempre orientado a tal lado. Busco la casa y más o menos, entonces, si alguna de las, o tránsitos, ¿no? O sea que no es lo mismo iniciar un expediente judicial en un tránsito de Júpiter que iniciarlo en un tránsito de Saturno, digo, o sea, el arquetipo de Júpiter, que es como mirar la vida desde un 9º piso, diría Gerard Pichusnik, que es mi profesor, con un tránsito saturnino que tiene que ver con el tiempo, con la construcción de modo estratégico de algo, no tiene nada que ver con la suerte, sino con algo que exige y exige y exige. Entonces, yo eso lo uso porque para mí es una herramienta más. Es como que nosotras, no sé, en la escuela aprendimos a leer y esa herramienta la usamos para transitar la universidad. Bueno, esto para mí es como sí, te más ayuda, o te menos lo da mismo. una previa para... Claro. ¿Y esto lo sueles pedir siempre o depende del caso, ¿no? De decir, oye, ¿te importaría pasarme tu carta? No, antes como que iba viendo, no, ahora como me ayuda mucho, y sobre todo a nivel tránsitos, porque veo también, es como decir, bueno, ¿qué interrogantes te están circulando en la cabeza? Sobre todo para atender al problema real, ¿no? Porque el conflicto jurídico, o sea, lo que es técnico, en realidad es una excusa, es un síntoma. Eso no significa que el síntoma no te pueda llevar a la muerte, ¿no? Porque si a vos te duele la cabeza todos los días y no haces algo, bueno, no, o sea, pero digo, o podés perder tu casa, o podés, no, pero digo, el síntoma está, bueno, para ver, yo lo tengo que ver desde la mirada más ampliada de la realidad posible, y esas son todas las herramientas que a mí me han ayudado, o sea, yo siempre las transito yo primero, ¿no? Con plantas también, ¿no? No es lo mismo acompañar un proceso sucesorio sola o solo que acompañarlo en un círculo de plantas. Eso no sé si allá existe, pero acá hay círculos de plantas. Alexandra sabrá más que yo en eso. Depende de qué es lo que llamas círculos de plantas, porque hay de distintas intensidades, me imagino, ¿no? Claro, sí. No, pero el círculo de plantas es como decir, como bueno, ceremonias o... Sí, puede ser ceremonias o son como que se hacen cursos, ponele, de 6 meses, y en esos 6 meses se va haciendo una toma de determinada planta. Yo no trabajo, o sea, no indico tomas ni nada porque no accedo, yo participo de los círculos de planta porque a mí me sirve mucho para estar en eje, para desparasitarme, sobre todo porque cuando uno empieza a ser más consciente, se te va abriendo el espectro y en algún momento te podés pensar que sos Diego Maradona o Dios, claro, que estás haciendo lo mismo. ¿No? Pero digo, te podés pensar, bueno, el Diego es ascendente Escorpio, te podés pensar que sos una cosa medio superior, un enviado de Dios que venís a ayudar al otro. No, no sos nadie, sos tremendamente insignificante. Y la planta te ayuda, te da un baño de realidad, y eso hace que uno le pueda reconocer siempre la dignidad al otro. Digo, si el otro está abrazado a su problema y no lo quiere solucionar, yo así haya estudiado abogacía para salvar al mundo porque tengo un problema con mi mamá, no puedo hacer absolutamente nada, y de eso me tengo que hacer cargo y me tengo que saber retener. Te tienen que pedir asistencia. Claro, exacto. Entonces, bueno, nada, acá los círculos de plantas a mí me han ayudado a sostener procesos sucesorios de personas que estaban muy conmovidas por esos casos, que qué sé yo, porque un proceso sucesorio de unos padres por ahí cierra. Claro. Pero cuando tiene que ver con una hija que se suicidó y que después se suicida el tío, son cosas que... fuertes. Claro, y que como abogada hay también que transitar. Puedo llevar y traer papeles, pero tampoco me da tanto para eso. Claro, o sea, yo veo que hay un problema, pero no puedo sostener todo el proceso sola. Sí. Oye, pues
Sí, Dale, Alexandra. ¿qué os iba a comentar? Quedan creo que 4 minutos. Sí. Para Vamos a hacer una segunda sesión, pero esta la cerramos. Ok. Dándote las gracias porque, bueno, a mí me ha faltado, sí, segundo o tercer capítulo porque me parece súper interesante y súper, pues en eso, seguro que cuando terminemos con Alexandra lo comentaremos porque nos parece, bueno, y tú con todos los conocimientos y la sabiduría que tienes en la sistémica, que es un mundo infinito, es como una puerta no sé, me sale de luz, ¿no? Como de elevación de la conciencia en el mundo de la abogacía y solo me sale decir que ole tú, como decimos en España. Ole tú. Ole tú. Es que ¿no? es un poco, Alba y yo nos hemos apuntado ahora recientemente a un de coaching jurídico con una chica de Argentina, Rosana Sí, Abril. con No sé Rosana si la Abril se conoces. lo comenté. Sí. Y nada, estamos justo ahora en el punto de analizar distintas perspectivas de una situación, ¿sabes? Intentando nosotros ponernos en el papel de distintos observadores, ¿no? O distintas personas, tener distintas perspectivas. Entonces, creo, Alba, claro, estas herramientas también que tú utilizas o las que has nombrado, incluidas las plantas y tal, pues te proporcionan precisamente eso, ¿sabes? Una vista más, digamos, de arriba de la problemática. Entonces, obviamente la solución, ¿no? Estará más ajustada a la persona o a lo que busca porque precisamente pues tienes más información, ¿no? Sobre ello. Y la verdad que muy bien, muy bien. Creo que nos queda Sí, haremos más capítulos. Ay, yo estoy muy agradecida porque colocarse al servicio de la vida es un desafío. Es un desafío interno y después hay que levantarse todos los días y parar la olla, o sea, comer también, ¿no? O sea, comer e irse de vacaciones, todo lo que eso implica. Así que estoy agradecida con ustedes porque también en esta búsqueda van allanando el camino de otros y mi camino también. Total. Así que gracias. A ti. Gracias. Tenemos que cerrar. Muchas gracias. Un beso gigante. Un beso enorme. Muchas gracias. Adiós. Besotes. Gracias. Que vaya muy bien. Adiós. Chao.